Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar con el agradecimiento a Hugo por tenernos aquí, a todos ustedes por a esta hora aguantar una presentación adicional. Yo les voy a contar una historia que es la historia de Colombia, una historia inquietante tal vez. No puedo decir que tiene un final completamente feliz, pero es una historia que tiene un componente de fábula, digámoslo así, aleccionadora. Yo creo que tiene un mensaje importante para todos. Voy a empezar en la primera parte con algo de contexto que vuelve sobre muchos de los puntos que hemos tocado esta mañana. Después quiero contarles lo que ha venido haciendo mi país en los últimos 25 años. Cómo el problema de los medicamentos de alto costo ha estado a punto de echar al traste muchos de los avances sociales de nuestro país y el conjunto de medidas, de políticas públicas que Colombia ha venido tratando de implementar, sobre todo en los últimos 5 años. Voy a empezar entonces, ahí están los 3 capítulos, con un contexto compartido por todos. Y cuando hablo de todos, quiero hacer énfasis sobre todo en los países en desarrollo, en los países de América Latina, aunque este es un problema global. Después la experiencia de Colombia y las respuestas recientes de política pública, Hugo, a el problema de los altos costos de los medicamentos oncológicos. Quisiera resumir ese contexto compartido en 3 presiones. La primera, obvia para todos, es la presión demográfica. Todos nuestros países tuvieron a finales de los años 60 una transición demográfica muy acelerada. Eso hace que el envejecimiento de la población 2 generaciones más adelante esté siendo a su vez acelerado. Y todos compartimos ese problema, es algo obvio. Pero además quisiera llamar la otra presión democrática. Ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en Colombia, ocurrió también en México. En nuestros países en los últimos 15, 20 años las clases medias se duplicaron. El crecimiento de las clases medias ha venido acompañado de un aumento en las expectativas. Y con mayor o menor grado nuestros países han visto una creciente judicialización de los servicios de salud, que yo lo quiero llamar de una manera, es muy difícil, cada vez más difícil, enfrentar a la población y hacer una construcción legítima del no. Y que lo quiero presentar de esta manera. Hemos visto en esta mañana la presentación de Oncosalud en Perú. Acabamos de ver la presentación de FALP. El tema de los medicamentos de alto costo en estos 2 contextos privados tienen soluciones que uno podría decir están en el ámbito de la microeconomía. Hay un problema de selección adversa, hay un problema de evaluación de tecnologías. Cuando pasamos de ese millón de personas de las 2 presentaciones que hemos visto a 50 millones, por ejemplo, en Colombia, que es la población de mi país, no solamente hay un cambio cuantitativo en el problema, sino quiero decirles hay un cambio cualitativo. Ya los problemas están por fuera del ámbito de la microeconomía, ya no es simplemente cómo manejar un seguro con un problema de selección adversa. Ya lo que tenemos en el fondo es un problema de naturaleza ética, que yo quiero describirlo de esa manera. En algunos medicamentos que son no costo efectivos, como sociedad, tenemos que llegar a acuerdos razonables de cómo legítimamente decir no. Y esos acuerdos razonables en nuestro sistema de seguridad social son cada vez más complejos, cada vez más difíciles, y están mediados, entre otras cosas, por la judicialización. Volveré sobre este punto en algún minuto. Y la otra presión, para completar la historia, es la presión tecnológica. Esta gráfica ya la vieron, nos la presentó nuestro amigo peruano sobre el tema de Oncosalud. Simplemente en los últimos 15 años se multiplican por 10 los costos de los medicamentos oncológicos. Se multiplican por 10. Las moléculas también aumentan y la población está envejeciendo, esto es las demandas sociales son crecientes al mismo tiempo. Pero no solamente eso pasa, no solamente tenemos un aumento de los precios de los medicamentos, sino tenemos otra característica, y es que comienzan a separarse el valor y el precio de los medicamentos. Hoy en día, tal vez siendo excesivamente grandilocuente, yo podría decir que tenemos un divorcio creciente entre valor y precio.
Lo que muestra esta gráfica es que por allá hace 20 años pagábamos $50.000 por cada año de vida saludable ganado, moléculas oncológicas. Hoy estamos pagando $150.000, 3 veces más. Por muchas razones, una de ellas son incentivos pecuniarios equivocados. Solamente el 5% de los ensayos clínicos hoy están centrados en estadio 1. Esto es lo que hace la industria farmacéutica, muchos meses entregarnos 2 o 3, 4 meses. Yo incluso no diría de vida, en muchos casos de mala vida. La evidencia está por todas partes, donde queramos mirar. Esto es no solamente altos precios de los medicamentos, sino un divorcio creciente entre valor y precio que hace más urgente esa capacidad de discernimiento en la que nos hemos concentrado hoy. No todos los medicamentos son iguales, no todos aportan lo mismo. Y tanto Oncosalud como ustedes en FALP, mucho más difícil para un país entero, tenemos que ser capaces de decir cuáles son relevantes para tratar la población, cuáles, dadas las limitaciones obvias, tienen que estar excluidos, digámoslo claramente. Con lo que eso implica, desde una perspectiva ética, cómo legítimamente en una sociedad democrática decir no. Con ese contexto, que vuelvo y repito, incluye estos 3 elementos: la población envejeciendo, las expectativas de la población aumentando, con nuestras clases medias que se duplican, y la presión tecnológica que incluye, entre otras cosas, altos precios de medicamentos, divorcio entre valor y precio. Yo quisiera añadir uno adicional, también una crisis de la evidencia. No estamos plenamente seguros, porque unos ensayos clínicos se publican, otros no, de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Con eso quiero darles un contexto del tema de Colombia. Colombia tuvo una nueva constitución en el año 1991. No los voy a aburrir con la historia de mi país, pero ustedes conocen por lo menos ecos de ecos. Esa constitución del año 1991 fue una respuesta democrática a un desafío terrorista, digámoslo así, asociado al narcotráfico. Después de esa reforma constitucional del año 1991, una gran reforma a la salud en el año 1993, hace ya 25 años, que quiso, ahora viendo la presentación de FALP, Hugo, trabajar sobre los mismos principios: solidaridad en el financiamiento, igualdad en los beneficios, esto es, todo el mundo tiene acceso a la misma canasta de beneficios independientemente de si se contribuye o no, pero hay solidaridad en las contribuciones. Por el mismo paquete de beneficios, quien gana 20 veces el salario mínimo contribuye lo mismo, 20 veces más a quien gana un salario mínimo. Mismo paquete de beneficios, contribuciones solidarias y un régimen subsidiado, donde está casi el 48% de la población que no contribuye al sistema directamente y que tiene, vuelvo y repito, al menos en teoría, acceso a la misma canasta de beneficios. Un sistema que, a diferencia del sistema chileno, es un sistema mixto un poco extraño, porque el 70% de la oferta de alta complejidad, y hablemos de oncología, es privada dentro del sistema público. O sea, el sistema público trabaja con los centros privados. Yo diría que si tuviéramos un centro parecido a FALP en Colombia, ese centro trabajaría preeminentemente con el sistema público. 50 millones de personas, de ellas el 97% cubierto, y este avance en protección financiera de nuestro país, que no significa en todos los casos acceso oportuno y de calidad, pero que sí significa que en el contexto de América Latina el país ha avanzado de manera sustancial. 15% del gasto total en salud es gasto de bolsillo. En América Latina ese porcentaje todavía está bordeando el 40%. Esta es la parte positiva de esta historia. Pero en parte como resultado de decisiones judiciales, en parte como resultado de malas decisiones políticas. Hace 10 años, un poco más, se tomó una decisión de que el plan de beneficios que se había definido inicialmente por allá a mediados de los años 90 iba a ser ampliado e iba a ser superpuesto a ese plan de beneficios y a ese modelo de aseguramiento, un modelo de seguro reembolso.
Eso significaba que nuestro sistema incipiente, tratando de construir una historia de equidad, comenzó a ser un sistema donde tú eras un paciente oncológico, visitabas tu médico, las 2 primeras líneas estaban agotadas, el médico simplemente podía prescribir la nueva tecnología, la empresa aseguradora intermediaria daba la tecnología y la recobraba al gobierno. Un sistema cerrado se convirtió de un momento a otro en un sistema completamente abierto, donde todo estaba incluido a cualquier precio, al precio que la compañía farmacéutica o el intermediario o el hospital o quien fuere quisiera cobrar. Ese modelo de seguro reembolso para todas las tecnologías, absolutamente todas incluidas en un sistema completamente abierto, hizo trizas las finanzas del sistema público en Colombia. Un ahorro acumulado de 4.000 millones de dólares desapareció en cuestión de 4 años. Los patrimonios de muchas de las compañías aseguradoras se acabaron, llegaron a cero porque comenzaron a recobrar los medicamentos oncológicos entregados y el Estado, defendiéndose, comenzó a glosar esas cuentas. Entonces, este sistema abierto echó al traste también los patrimonios de muchas empresas. Ahí llego yo al ministerio, de manera, si se quiere, reticente en el año 2012 a tratar de poner orden en un caos que amenazaba la viabilidad del sistema público en Colombia. Esto es un conjunto desordenado de las respuestas de política pública, no muy distintas a los que nos mencionaba Oncosalud esta mañana, pero tienen el problema adicional no solamente de la dimensión, sino de que se hace en el contexto de un sistema público, con todo lo que eso implica, en términos de transparencia, rendición de cuentas y demás. La primera medida tuvo que ver con una regulación de precios muy sencilla, basada en la referenciación de precio internacional, que yo he presentado muchas veces. Cogimos 17 países de referencia, examinábamos o mirábamos los precios de esos 17 países. Las primeras tecnologías que escogimos fueron las tecnologías que más le estaban costando al sistema público. Y dentro de ese sistema de 17 países mirábamos el percentil 25, esto es el tercer o cuarto país con los precios más baratos, y decíamos si el precio en Colombia está por encima del precio en ese percentil 25, simplemente se baja allí. 17 países observados, percentil 25, medicamentos en su gran mayoría monopólicos o algunos muy concentrados, pagados exclusivamente por el sistema público. Eso llevó a un ahorro aproximado de 300 millones de dólares anuales. Ese sistema de control de precios se ha complementado recientemente, y estos esfuerzos son todavía incipientes, con negociaciones centralizadas de medicamentos. Yo tengo una jerarquía en la cabeza que aprendí alguna vez de tanto ir a conferencias. Lo mejor de todo es la competencia, lo segundo, la compra centralizada, lo tercero, la regulación. Pero por ahí empezamos, por la regulación, y el segundo paso que hemos dado son compras centralizadas, con ahorros significativos. Tenemos un primer ejemplo, no es de oncología, pero son los medicamentos contra la hepatitis C, donde tenemos después de Brasil, hoy en día los precios más bajos en América Latina como producto o resultado de esas negociaciones centralizadas. Estimulamos la competencia. Colombia tiene la regulación más abierta, todavía combatida por la industria farmacéutica, para el otorgamiento de autorización de mercado, registro sanitario a biosimilares, que contempla, entre otras cosas, una ruta abreviada en los casos en que los ensayos clínicos para los biosimilares no sean necesarios porque la caracterización de las moléculas es posible, es decir, esta es igual a la otra. Esa ruta abreviada ha sido combatida incluso judicialmente. El Consejo de Estado de Colombia debe en los próximos meses decidir al respecto. El estímulo a la competencia tomó en algún caso, aquí está Fernando Ruiz, protagonista también de un tema muy complejo, una droga oncológica de la compañía Novartis logró un fallo judicial que le permitió eliminar la competencia en nuestro país. Después de eliminar la competencia, los precios se multiplicaron por 3 o 4. Nosotros tomamos una medida extrema
y declaramos de interés público ese medicamento porque los beneficios sociales de la competencia en nuestro país se habían eliminado completamente, en algo que puso a tambalear un poco los cimientos del ministerio, voy a decirlo así. Pero esa lucha mostró claramente que estábamos dispuestos incluso a medidas extremas para proteger la competencia cuando allí debería existir. El país creó también un instituto de evaluación de tecnologías parecido al NICE. Los ingleses nos ayudaron bastante, hoy se llama el IETS. Hemos trabajado de la mano con las sociedades científicas para que esta evaluación de tecnologías de alguna manera permee todas las decisiones individuales. Tenemos también un mecanismo de exclusiones explícitas, sobre todo para aquellos medicamentos que no son efectivos o eficaces. Y cuando yo termino el ministerio, el 7 de agosto de este año, estábamos poniendo en práctica una nueva metodología de regulación de precios basada en valor, que yo expliqué muchas veces con esta grafiquita, diciendo no es lo mismo el medicamento A' que el medicamento B. Yo tengo A incluido en nuestro plan de beneficios. El medicamento B yo estoy dispuesto a pagar un precio adicional en A'. Si lo voy a incluir en mi plan de beneficios, probablemente el precio que yo ofrezca sea el del medicamento preexistente A. En muchas reuniones como estas, más de la que yo me habría imaginado, presentaba esta grafiquita, ¿no? Y decía algo que sonaba raro, pero yo creo que es importante, es, Hugo, la doble responsabilidad en un sistema público que quiere construir una historia de equidad. La responsabilidad con el paciente que tenemos al frente, pero la responsabilidad con todos los demás pacientes también en un sistema público. Y esos dos objetivos, dice la ANCO, no son incompatibles. Tenemos que hacerlos compatibles, porque si no son compatibles, de alguna manera, por proteger a unos pocos pacientes, todos los pacientes sufrirán. Quiero terminar con una nota personal. No estaba seguro si la quería decir, pero yo creo que vale la pena mencionarla de manera rápida. Llevaba yo 4 años largos de ministro de Salud de Colombia, mediados del año pasado, ya hizo un año. Me levanté con un dolor de estómago por la mañana, después de no haber estado en un hospital toda mi vida. Y terminé, señoras y señores, con un diagnóstico de cáncer de linfoma no Hodgkin. Y fui por un año largo ministro de Salud y paciente de cáncer. Una posición privilegiada, paradójica, irónica, pero de alguna manera privilegiada. Recuerdo en ese momento que yo hice una carta pública explicando mi situación y voy a leerles un párrafo publicado en este librito que escribí para dar cuenta de esa ironía de ser paciente de cáncer y ministro de Salud. Ahora recuerdo la pregunta del polemista y ateo militante Christopher Hitchens: ¿por qué yo? También recuerdo su respuesta: ¿por qué no? Esto no es un llamado, ni una prueba, ni un castigo, es una enfermedad con causas intuidas, pero como sucede en el mundo de la complejidad biológica, con un halo de misterio. Tengo confianza en los médicos colombianos y en nuestro sistema de salud. Mi tratamiento será estándar, sustentado en la evidencia, sin apuestas experimentales ni medidas heroicas. Cuando yo publico esa carta, recibo a las 3 semanas un correo electrónico de un profesor universitario, consultor de salud de Colombia, que me decía lo siguiente: recuerdo cuando hacía mi maestría en política sanitaria en Harvard que mi profesor William Xiao decía que la prueba de fuego para los formuladores de políticas en salud era cuando sus políticas afectaban la vida personal. Y hasta ahora ha pasado por esa prueba de fuego, lo cual merece un gran respeto. Y terminaba diciendo lo siguiente: pero si por razones misteriosas de la complejidad biológica su caso termina requiriendo medidas heroicas y apuestas experimentales, será una nueva oportunidad para repetir una lección de política pública para una sociedad que prefiere ignorar el dilema ético entre el bien común y el bien individual. Esa coincidencia irónica me permitió a mí, muchas veces también en escenarios como este, luchar
contra lo que alguien llamó la tiranía de la esperanza, lo que nos llamaba la atención ahora, uno de los directores del Falco, la necesidad también que tenemos como sociedad individual y colectivamente de aceptar lo inevitable. 40% de los oncólogos clínicos en los Estados Unidos, así lo reporta Atul Gawande, prescriben tratamientos que saben que no van a funcionar, simplemente porque no son capaces de enfrentar las expectativas de los pacientes. Allí también está parte del problema, en cómo resolver colectivamente el dilema ético y cómo, como decía Michel de Montaigne, enfrentar con ecuanimidad a la muerte. Muchas gracias a todos.